Bienvenidos a mi casa. En esta oportunidad les quería enseñar más o menos cómo es mi casa y ver más o menos qué es las cosas que yo he hecho dentro de la casa en la parte acústica. Para eso, lo primero que hice es más o menos investigar leyendo libros y después me compré este programa, este programa es gratis, me compré el micro calibrado que lo tengo en el sofá, se podría decir. El micro siempre lo pongo en el mismo sitio y en el sofá le he puesto un puntito para saber dónde colocarlo. Siempre está en el mismo punto, ¿no? Entonces lo que yo hago es medirlo aquí hacia más o menos el centro entre los dos parlantes, para más o menos ver y entender cómo es que dónde tiene los problemas de la casa. Lo que hice al principio es inflar unos globos y reventarlos en las esquinas entre el techo y la pared, y después más o menos en esta zona donde pensaba poner los parlantes, para más o menos entender cuáles eran los problemas que tenía la casa y ahí empezar a mejorar lo que era la acústica dentro de la casa. Lamentablemente en esa época no hacía videos y no tengo las grabaciones de cómo lo hacía, pero una de las cosas que hice fueron estas cajas que están atrás mío, que hasta el día de hoy todavía no las termino de afinar, se podría decir, no termino de hacerlo todo, pero más o menos tiene de profundidad 1 metro y de altura más o menos 1,80 m, y de ancho debe tener más o menos como medio metro. Estas cajas en la parte de enfrente tienen unos paneles cuadráticos que en la internet se puede hacer el cálculo, depende el sonido que uno quiere modificar, uno puede ver qué cosa es lo que uno necesita. En la parte de atrás, que de los más o menos 10-15 centímetros que tiene, yo le he puesto estos paneles. Digamos que el panel cuadrático es aquí, y en la parte de atrás son estos que tienen unos pequeños agujeros. Estos pequeños agujeros, atrás de eso está una línea de carbón activado. Toda la parte de atrás de estos paneles tienen carbón activado, y atrás de eso tiene una placa, se puede decir una goma, que es como un resonador. Atrás de eso tiene otro resonador que está más o menos calibrado a un promedio de 40 Hz, ¿no? Que va ya a una caja de resonancia que está con fibra de vidrio. Es más o menos cómo funcionan estas cajas de atrás. Si ven en los videos anteriores lo que le comentaba sobre el espinograma, la fuerza que tiene hacia atrás los parlantes, la forma en la que yo pienso es mejor controlarlo justo donde se genera la presión, ¿no? La mayor presión. Y si ven dentro de mi casa, en las esquinas no tengo nada, no tengo esos acústicos o esos absorbedores de bajos, ¿no? Eso no utilizo. Dentro de la casa, otra de las cosas que tengo es entre el techo y la pared. Tengo, no es fibra de vidrio, sino es lana de roca, que más o menos un promedio tendrán 5 centímetros más o menos, y está alrededor entre el techo y la pared, justo en el lado de la esquina. Otra de las cosas que le he hecho a mi casa es en el caso de la cocina. La cocina está allá. Le he puesto estos paneles que son fibra compactada, ¿no? Y tiene esto en la parte del techo. Esto yo tenía un problema, que cuando escuchaba música, en el lado de la campana del extractor, tenía un sonido medio extraño cuando uno se acercaba en la cocina. Y eso se ha eliminado con estas placas. Dentro de donde yo escuchaba no se escuchaba nada, pero cuando uno iba caminando había un sonido que lo he eliminado con esto. Y otra de las cosas que tengo aquí es, por ejemplo, en el lado de atrás del sofá le he puesto
un poco de acústico, y en la parte de abajo de la mesa también tiene un poco de acústico. Otra de las cosas que le he hecho es, en el caso de la parte de atrás de esto, esta es una alfombra que lo he cortado y tiene fibra de vidrio que se utiliza para la construcción. No es una cosa que absorba mucho, pero ayuda en algo. Lo estuve midiendo cada vez que hacía un progreso en las cosas que le iba poniendo. Lo iba midiendo y iba viendo cuál es el problema que tenía. Y más o menos podemos ver, para medir todo esto, normalmente lo que yo hago es... aquí están sonando derecho y izquierdo. Más o menos está en 75. Cuando lo pongo, ahora está sonando del lado izquierdo. Más o menos es 71. Y ahora está sonando el lado derecho. También es más o menos 71. Esto de medirlo, el lado derecho y el lado izquierdo, siempre va a haber una variación en la línea del sonido. Y entonces lo que yo hago es intentar controlar más o menos el sonido del lado derecho con el sonido del lado izquierdo a través de esto, para que no tenga un rebote y un cambio muy grande entre derecho e izquierdo al punto de escucha. Otra de las cosas que en mi caso, yo tengo un DAC que tiene un pequeño ecualizador paramétrico, y lo que yo hago es el sonido del lado derecho con el sonido del lado izquierdo en más o menos 3000 Hz los uno. Se podría decir, para que más o menos entre un rango de 1000 a 5000, ¿no? Que esté más o menos lo más pegado posible el lado derecho con el lado izquierdo. Yo lo que no hago es intentar mejorar el sonido, sino lo que hago es el lado derecho con el lado izquierdo, que más o menos en ese lado estén casi juntos. Y lo que hago es más o menos aquí que estén más o menos alineados. Entonces, más o menos la diferencia entre derecho e izquierdo es más o menos unos 2 decibelios. Eso es lo que yo lo junto. Pero no hago una modificación en el sonido. La línea que está aquí roja y la línea que es media amarilla, esto es el resultado de la ecualización que le hago, ¿no? Entonces no es muy grande. Otra de las cosas que, por ejemplo, en el caso de cómo es la acústica dentro de casa, es más o menos relativamente plano. Y en estas zonas, por ejemplo, se nota que es un poco más fuerte, pero no afecta mucho, ¿no? Aquí podemos ver que es casi una línea recta. Y en el caso de, por ejemplo, el RT60, este es la reverberación, se podría decir, el eco que hay dentro de casa, ¿no? Más o menos, normalmente se mide en 1 kHz, vendría a ser el estándar, ¿no? En mi caso, tengo en 20, estamos hablando de 242, y en 30, en T30 estamos más o menos en 291. Esto es más o menos digamos, el eco que hay dentro de la sala, ¿no? Esto en sí es importante mantenerlo no tanto solamente en 1 kHz, sino que sea relativamente plano, ¿no? Y después, por ejemplo, en distorsión, lo único uno tiene que ver que no se junten el sonido principal con el de abajo, ¿no? Y bueno, y después vendría a ser más o menos cómo es el sonido. Una de las cosas que uno tiene que tener cuidado cuando hace las mediciones es, primero, antes de empezar, medir dónde están los problemas.
y después leer algunos libros sobre acústica para saber y entender dónde se puede mejorar. En el caso mío, esto, hay una técnica antigua que le llamaban, se podría decir que se le ponía bastante acústico en la parte donde uno escucha, donde están los parlantes, y alrededores no se le ponía casi nada, ¿no? Que le llamaban live end, dead end, ¿no? Este sonido antiguamente se hacía para evitar utilizar muchos acústicos, muchos absorbentes de sonido. Porque en los años antes de los 80 no existían los amplificadores, se podría decir, que generaban 1000 watts o 2000 watts, ¿no? Entonces lo que se hacía era tener amplificadores pequeños de poco wattaje, y los absorbentes a veces habían salas acústicas donde bajaba hasta menos 12 decibelios. Menos 12 decibelios y estamos hablando de que casi no se escucha nada, ¿no? La referencia que se utiliza para el sonido base, el sonido de fondo, en mi caso por ejemplo es 30. Una sala de grabación es más o menos entre 20 a 30. Y esas salas que ya son profesionales, que tienen más o menos 1 metro de absorbentes y el piso es flotado y bueno, y se hace todo especial, estamos hablando de más o menos entre 15 a 25, ¿no? Que tiene el sonido base. Entonces, uno tiene que entender eso, ¿no? Porque cuando uno pone demasiado acústicos dentro de casa o dentro de un estudio, lo que uno está creando es apagar los sonidos. Entonces uno, al apagar el sonido, lo que uno tiene que hacer para compensarlo es subirle el volumen, ¿no? Subirle el volumen, pero en el caso de los estudios de música, ya hay una lista de más o menos cuántos metros cúbicos tiene la sala y uno necesita tal presión sonora. En el caso de las casas normales, nosotros, bueno, uno lo puede tener como referencia, pero más o menos es tener que el sonido de salida al punto de escucha esté más o menos en unos 90 decibelios, ¿no? Si uno llega a obtener eso, se podría decir esa línea de sonido, más o menos uno va a tener la música, poder escucharlo con nitidez. No estamos hablando de un estudio de música donde uno mide cuántos metros cúbicos tiene y según la línea dice tal medida. Otra de las cosas que también en el sonido base tiene uno que tener cuidado es, mientras más bajo sea, es mejor, ¿no? Y mientras más alto sea, vamos a perder, se podría decir, rango dinámico, se podría decir, vamos a escuchar menos la canción. Digamos que a pesar de que uno dice a veces, bueno, le subimos el volumen para escucharlo más fuerte, los parlantes de casa normalmente suben solamente entre 100 a 110 decibelios. No suben más. Los parlantes profesionales para conciertos pueden subir más de 120 decibelios. Pero normalmente estos parlantes no suben. Uno ve en la parte donde dice máximo presión sonora, SPL, más o menos está entre 100, 103, 105, más o menos en ese rango. Entonces no sube más. Una vez que subimos más de ese volumen, empieza a distorsionar los parlantes. Entonces tenemos que tener cuidado de, en lugar de subir el volumen, es bajar el sonido base para tener mayor rango dinámico. Otra de las cosas que más o menos en mi casa he podido mejorarlo es, por ejemplo, hoy día que está lloviendo, ¿no? Hay un sonido ya de la misma lluvia que cae al techo y la misma lluvia que está fuera de casa. Pero otra de las cosas es apagar todos los artefactos que hagan ruido. Por ejemplo, en mi caso, el televisor hace un ruido, ¿no? O por ejemplo, en el caso mío, cosas que no se pueden apagar es, por ejemplo, la cocina, la refrigeradora. O la pecera, el motor de la pecera. Entonces, yo lo que he hecho es, en la pecera,
el motor lo he hecho flotante para que no esté vibrando. Y en el caso de la cocina de la refrigeradora, también necesita refrigerar, se puede decir que circule el aire, pero lo que yo he hecho es en el lado de las paredes le he puesto fibra de vidrio para que el sonido no salga, pero mantenga un espacio para que circule el aire. Después de eso vendría a ser casi nada, pero uno puede ver que aquí en la reverberación no es muy alta, ¿no? Uno puede llegar a ese punto con, digamos, sin llenar la casa de acústicos. Pero lo más importante, pienso yo, es que en la parte donde hay mayor presión, ¿no? En el video donde hablo del espinograma, se ve cómo es que la presión se genera en la parte de atrás. Es ahí donde se debe de utilizar más, digamos, acústicos para absorber esa presión y que no se genere un problema dentro de casa. Y bueno, esto es más o menos cómo funciona mi casa y más o menos cuál es la acústica de la casa, y ver cuando uno hace sonar, se puede decir, el lado derecho y el lado izquierdo, que más o menos tenga una suma de, digamos, en mi caso es 3-4 decibelios. En algunos libros dice que se puede llegar hasta 6 decibelios, ¿no? Pero bueno, en mi caso es 4, y más o menos eso es lo que yo he hecho para crear más o menos la acústica. Las medidas de mi casa es más o menos de pared a pared, hay 6 metros. El centro es más o menos en esta zona y yo estoy fuera del centro, no, más o menos como a 1 metro fuera del centro. Y en profundidad tengo más o menos un promedio de 9-10 metros, que en la parte de atrás no, en los videos, creo que es el primer video donde sale la moto, en la parte de atrás de mi casa este techo es relativamente bajo y en la parte de atrás el techo es más alto. Entonces la presión sonora lo conserva en esta zona y una vez de aquí se escapa y pierde presión. Entonces es relativamente bueno para escuchar mejor la música. Relativamente, porque uno lo tiene que controlar. Si uno pierde mucho y hay un desbalance, también no es muy bueno, ¿no? Otra de las cosas que uno tiene que tener cuidado es, por ejemplo, en el caso del sofá. Este sofá está casi en línea recta. Ahorita el sofá de atrás no se ve, pero el ángulo que tiene el parlante contra el sofá lo he puesto en un ángulo para que el rebote no coincida con el asiento donde yo escucho. En este lado yo no puedo hacer nada por la forma de la casa. Entonces le he puesto esto, ¿no? Para que el rebote sea menor. Y este pequeño cojín, que también, si uno lo pone en esta posición, ayuda poco. Si uno lo pone en esta posición, mejora un poco. Las mejoras son mínimas. No hay una gran mejora, pero se puede medir, ¿no? Y el resultado uno lo puede observar de que sí hay una mejora. Y bueno, esto es más o menos cómo es la parte acústica de mi casa y más o menos cómo es que es la reverberación, el RT60. Y bueno, nos vemos en la próxima semana y les cuento cómo es que hice estos paneles, aunque tengo pocos videos y pocas fotos porque en esa época no hacía videos, pero tengo algunas, cómo es que lo he estado haciendo, y les comentaré más o menos cómo es el proceso que voy haciendo poco a poco. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Chao.